En el corazón del imperio persa, el más vasto y poderoso reino que el mundo antiguo había conocido, una joven reina enfrentó la decisión más aterradora de su vida. Mientras 127 provincias se extendían desde la India hasta Etiopía, un decreto de muerte circulaba por cada rincón del imperio. El exterminio total de su pueblo estaba sellado con el anillo real. Y ella, sentada en el trono más alto, guardaba un secreto que podría costarle todo. Su identidad era la misma de aquellos condenados a morir. La ley era clara y mortal. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado enfrentaba una sentencia inmediata, la muerte. No había excepciones. Ni siquiera para la reina. El cetro de oro debía extenderse o la vida se extinguiría. Esther conocía esta ley. Conocía los riesgos. Sabía que el silencio podría salvarla mientras su pueblo perecía. Pero también sabía algo más profundo, algo que cambiaría el curso de la historia. Quizás había llegado a la realidad precisamente para este momento imposible. Mientras el imperio celebraba y los enemigos de Israel preparaban la masacre, una decisión silenciosa estaba por desatar una cadena de eventos que nadie podría predecir. No hubo truenos ni señales en el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser invisible en medio de la grandeza? Imagina vivir en el imperio más vasto que el mundo había conocido, donde 127 provincias se extendían desde la India hasta Etiopía, donde el oro corría por los palacios y el poder del rey era absoluto. Ahora imagina que en medio de toda esa grandeza, tú eres solo una joven huérfana, parte de un pueblo exiliado, viviendo tu fe en secreto. Esta es la historia de Hadasa, una joven judía que el mundo conocería como Esther, y cuya vida estaba por transformarse de maneras que nadie podría haber imaginado. En el libro de Esther capítulo 2 versículos 5 al 7, las escrituras nos presentan a esta joven de manera sencilla pero profunda. Hadasa, que significa mirto en hebreo, era prima de un hombre llamado Mardoqueo, hijo de Jair, descendiente de la tribu de Benjamín. Sus padres habían muerto cuando era apenas una niña, dejándola huérfana en tierra extranjera. Mardoqueo, movido por un amor paternal inquebrantable, la había adoptado como su propia hija. La Biblia describe que Hadasa, también llamada Esther, era de hermosa figura y de buen parecer, pero su verdadera belleza residía en algo mucho más profundo que lo físico. Pero antes de continuar con la historia de Esther, necesitamos comprender el contexto que hacía de su situación algo tan delicado y peligroso. El pueblo judío vivía en el exilio, disperso por todo el imperio persa después de la caída de Jerusalén. No eran ciudadanos libres en su propia tierra, sino extranjeros tolerados en un reino pagano. Su fe en el Dios único los hacía diferentes, extraños, potencialmente peligrosos a los ojos de muchos. Vivir como judío en Persia significaba caminar una línea delgada entre la supervivencia y el peligro, entre la integración y la preservación de la identidad. En la majestuosa ciudad de Susa, la capital donde residía el rey, se alzaba un palacio que desafiaba la imaginación. Sus columnas se elevaban hacia el cielo, sus jardines colgantes perfumaban el aire con aromas exóticos y sus salones resplandecían con mármol, oro y piedras preciosas. Aquí reinaba Asuero, conocido en la historia secular como Jerjes I, un monarca cuyo poder se extendía sobre millones de personas. Su palabra era ley absoluta, sus decretos eran irreversibles, y su voluntad determinaba el destino de naciones enteras. Pero incluso los reyes más poderosos enfrentan crisis que el poder no puede resolver. Lo que estaba por suceder en ese palacio desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba la fe de todo un pueblo. En el libro de Esther capítulo 1, se narra cómo el rey Asuero organizó un banquete de 180 días para mostrar las riquezas de su reino a todos los príncipes y siervos.
Era una exhibición de poder sin precedentes, un despliegue de grandeza diseñado para intimidar y asombrar. Al final de estos festejos, organizó un banquete especial de 7 días para todo el pueblo que se hallaba en la capital, desde el mayor hasta el menor. El vino corría libremente, la celebración era desbordante, y el rey, embriagado por el alcohol y el orgullo, tomó una decisión que cambiaría todo. El rey ordenó a sus 7 eunucos que trajeran a la reina Vasti ante él, llevando su corona real, para mostrar su belleza a los pueblos y príncipes. Pero Vasti, la reina, se negó a comparecer. El texto bíblico en Ester 1 versículo 12 dice que la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Esta negativa no era simplemente una afrenta personal, era un desafío público a la autoridad real, un acto de rebelión que no podía quedar sin consecuencias en una cultura donde el honor y la obediencia eran fundamentales. Los consejeros del rey entraron en pánico. Si la reina podía desafiar al monarca sin castigo, ¿qué ejemplo se estaba dando a todas las mujeres del reino? En Ester 1 versículos 16 al 18, los sabios advirtieron que el acto de Vasti llegaría a oídos de todas las mujeres, y ellas también despreciarían a sus maridos. La estructura social misma parecía estar en peligro. La decisión fue rápida y definitiva, Vasti sería destituida como reina, y se buscaría una nueva soberana. Se emitió un decreto irreversible, según las leyes de Media y de Persia, que no se podía revocar. El trono de la reina quedó vacante. Ahora, acompáñanos en lo que sucedió después. Los consejeros del rey propusieron una solución que parecía salida de un cuento: se buscarían jóvenes vírgenes y hermosas de todo el imperio. Serían traídas a Susa, al harén real, donde recibirían tratamientos de belleza durante un año completo. Después de este periodo de preparación, cada joven pasaría una noche con el rey, y aquella que más le agradara se convertiría en la nueva reina en lugar de Vasti. Era un concurso de belleza a escala imperial, pero con consecuencias que durarían toda una vida. En el libro de Ester capítulo 2 versículos 8 al 9, las escrituras revelan el momento que cambió el destino de Hadasa. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y fueron reunidas muchas jóvenes en la capital de Susa bajo la custodia de Hegai, Hadasa también fue llevada al palacio real. La joven judía, que había vivido en la oscuridad del exilio, de repente se encontró arrastrada al centro del poder mundial. Y aquí sucede algo extraordinario: Ester halló gracia ante los ojos de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres. Él inmediatamente le dio tratamientos de belleza, le proporcionó alimentos especiales, y le asignó 7 doncellas escogidas del palacio. Pero hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto. En Ester 2 versículo 10, la Biblia dice que Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Este silencio no era cobardía, era sabiduría estratégica en un tiempo de peligro. Mardoqueo sabía que revelar la identidad judía de Ester podría poner su vida en riesgo inmediato. En un imperio donde los extranjeros eran tolerados pero no confiados, donde los judíos eran vistos con sospecha, ocultar esta verdad era una cuestión de supervivencia. Ester llevaba su secreto como una carga invisible, una identidad escondida bajo capas de silencio. Durante 12 meses completos, Ester se preparó según las normas establecidas para las mujeres. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, como especifica Ester 2 versículo 12. Pero mientras su exterior se transformaba con estos tratamientos, su interior permanecía firme en la fe de sus padres. Cada día, Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo estaba Ester y qué se haría de ella. Su amor vigilante nunca cesó, su preocupación nunca disminuyó. Era el guardián silencioso de una joven que enfrentaba un destino incierto. Finalmente llegó el momento decisivo. En el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 del rey Asuero, Ester fue llevada ante el rey. Lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Ester 2 versículo 17 registra estas palabras asombrosas: el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y favor delante de él más que todas las demás vírgenes. Puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. No fue solo belleza física lo que conquistó el corazón del rey, fue algo más profundo, algo que las escrituras llaman gracia. El rey hizo un gran banquete para celebrar, un banquete de Ester para todos sus príncipes y siervos. Proclamó un día de alivio para las provincias y dio presentes conforme a la generosidad real.
La huérfana judía ahora llevaba la corona del imperio más poderoso del mundo. Pero Ester, fiel a las instrucciones de Mardoqueo, todavía no había declarado su pueblo ni su parentela. El secreto permanecía guardado, una bomba de tiempo que nadie sabía que existía. Mientras el palacio celebraba, mientras el imperio se regocijaba, una verdad oculta esperaba el momento de revelarse. ¿Comprendes la magnitud de lo que acabas de escuchar? Una joven huérfana, sin poder ni posición, miembro de un pueblo exiliado y perseguido, se había convertido en la mujer más poderosa del imperio después del rey. Pero su verdadera identidad permanecía envuelta en silencio. Esta no era simplemente una historia de ascenso social o de sueños cumplidos. Era el comienzo de algo mucho más grande, un movimiento divino que aún no se revelaba completamente. Dios estaba posicionando sus piezas en el tablero de la historia, preparando el escenario para un rescate que nadie veía venir. En este primer capítulo hemos visto cómo los caminos aparentemente ordinarios pueden ser los inicios de destinos extraordinarios. Hemos visto cómo el exilio y la orfandad no descalifican a nadie del propósito divino. Y hemos visto cómo el silencio estratégico puede ser tan poderoso como las palabras audaces. Ester estaba ahora en posición, pero las pruebas más grandes aún estaban por venir. La corona sobre su cabeza era real, pero el peso sobre sus hombros aún no se había manifestado completamente. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La corona sobre su cabeza brillaba con el peso de 1000 soles, pero el secreto en su corazón pesaba aún más. Ester, la nueva reina de Persia, vivía una paradoja que pocos podrían comprender: era la mujer más visible del imperio y al mismo tiempo la más invisible. Cada día que pasaba en el palacio real era un acto de equilibrio entre dos mundos, entre dos identidades. Una era pública, celebrada, admirada por millones. La otra permanecía escondida, peligrosa, capaz de destruir todo en un instante. ¿Alguna vez has tenido que ocultar quién eres realmente por miedo a perderlo todo? Entonces comprenderás el tormento silencioso de esta joven reina. La vida en el palacio de Susa era un espectáculo de lujo inimaginable. Las columnas de mármol se alzaban como gigantes de piedra, los jardines perfumados con flores exóticas transportaban los sentidos a otro mundo, y los sirvientes se movían como sombras silenciosas atendiendo cada deseo de la realeza. Ester habitaba ahora en las cámaras reales, rodeada de riquezas que sus antepasados exiliados jamás habrían soñado. Vestía ropajes de púrpura y lino fino, comía de vajillas de oro, y cuando caminaba por los corredores del palacio, todos inclinaban sus cabezas en reverencia. Pero cada noche, en la soledad de sus aposentos, la realidad de su situación la envolvía como una túnica pesada. Ella era judía en un reino pagano, y nadie debía saberlo. En Ester capítulo 2 versículo 20, las escrituras nos revelan la firmeza de Ester en mantener su secreto. Ester no había declarado su nación ni su pueblo, como le había mandado Mardoqueo. Esta obediencia no era pasiva ni ciega, era estratégica y valiente. Cada conversación en el palacio era un campo minado de posibles revelaciones accidentales. Cada pregunta sobre su pasado requería respuestas cuidadosamente calculadas. Cada festividad persa que celebraba honrando dioses paganos era una prueba de su fe silenciosa. El texto continúa diciendo que Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando era criada por él, demostrando que la autoridad de su primo adoptivo seguía siendo su guía moral incluso en su nueva posición de poder. Mardoqueo, por su parte, no había abandonado su vigilancia protectora. Aunque Ester ahora vivía en el mundo inaccesible del palacio real, él permanecía cerca, trabajando en la puerta del rey. Esta no era una posición menor, la puerta del rey era donde se reunían los oficiales importantes, donde se discutían asuntos de Estado, donde fluía la información vital del imperio. Mardoqueo había encontrado la manera de permanecer conectado con su hija adoptiva, observando desde lejos, protegiéndola desde las sombras. Su amor nunca conoció la distancia, su dedicación nunca flaqueó ante las barreras sociales que ahora lo separaban. Era un guardián silencioso en un mundo ruidoso de intrigas palaciegas. Y fue precisamente en ese lugar, en la puerta del rey, donde Mardoqueo descubrió algo que cambiaría el curso de los eventos. En Ester 2 versículo 21, se narra que en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, 2 eunucos del rey llamados Bigtán y Teres, que eran guardas de la puerta,
se enojaron y procuraron poner mano en el rey Asuero. La traición se gestaba en el corazón mismo del poder. Estos hombres, que debían proteger al rey con sus vidas, habían decidido convertirse en sus asesinos. Las razones de su ira quedan sin explicar en el texto, pero la amenaza era real y mortal. Una conspiración de asesinato en el palacio no era un juego, si tenía éxito, el imperio entero se sumiría en el caos. Pero Dios, que todo lo ve, había posicionado a Mardoqueo exactamente donde necesitaba estar. El versículo 22 revela el momento crucial: el asunto fue conocido por Mardoqueo, y él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Imagina la tensión de ese momento. Mardoqueo descubre la conspiración, pero no tiene acceso directo al rey. Debe confiar en Ester, arriesgándose a exponer su conexión con ella. Ester debe decidir si actúa y potencialmente revela su relación con un judío, o permanece en silencio y permite que el rey muera. La lealtad triunfó sobre el miedo. Ester actuó, pero lo hizo de manera que le daba todo el crédito a Mardoqueo. La investigación fue rápida y definitiva. Se indagó el asunto y fue hallado cierto, según Ester 2 versículo 23. Los dos conspiradores fueron colgados en una horca. La justicia real era rápida y pública. Pero aquí sucede algo que parece menor en el momento pero resultaría crucial más adelante. Todo esto fue escrito en el libro de las crónicas del rey. En el vasto imperio persa, donde todo se documentaba meticulosamente, este acto de lealtad de Mardoqueo quedó registrado oficialmente. Su nombre, su acción, su valentía, todo quedó inscrito en los registros reales. Era una semilla plantada en las páginas de la historia, esperando el momento de germinar. Ahora, detente un momento y considera la ironía divina de esta situación. El rey había sido salvado por un judío, por el primo de su propia reina. La vida del monarca más poderoso del mundo había sido preservada gracias a la vigilancia de un hombre del pueblo exiliado que vivía en sus tierras. Pero en ese momento, ninguna recompensa fue dada. Ningún reconocimiento público fue hecho. Mardoqueo simplemente volvió a su puesto en la puerta del rey, y la vida en el palacio continuó como si nada extraordinario hubiera sucedido. El héroe anónimo había salvado al rey y nadie lo celebró. Esta aparente injusticia, este olvido temporal, era parte de un diseño mucho más grande que nadie podía ver todavía. Mientras tanto, Ester continuaba su vida doble en el palacio. Durante el día, era la reina perfecta, bella, elegante, complaciente con el rey. Presidía banquetes, recibía dignatarios, representaba la majestad del imperio. Pero durante las noches, en la privacidad de sus pensamientos, permanecía como Hadasa, la niña huérfana que adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cada puesta de sol le recordaba el sabbat que no podía celebrar abiertamente. Cada comida real le recordaba las leyes dietéticas que no podía seguir completamente. Cada oración que pronunciaba era en silencio, dirigida al Dios que no tenía templo en Persia pero que llenaba su corazón con presencia constante. La tensión de vivir con un secreto tan grande es algo que va más allá de lo que la mayoría puede imaginar. No era solo miedo al descubrimiento, era la soledad de no poder ser completamente auténtica con nadie excepto con Dios y, ocasionalmente, con Mardoqueo. Era el peso de saber que una palabra equivocada, un desliz momentáneo, podría desatar consecuencias catastróficas no solo para ella sino para todo su pueblo. Era la responsabilidad aplastante de llevar dos identidades sin permitir que ninguna destruyera a la otra. Ester vivía en la cuerda floja más alta que existía, y cada día sin caer era un milagro de gracia y fortaleza interior. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El palacio seguía su ritmo eterno de ceremonias y protocolo. El rey Asuero continuaba gobernando sus 127 provincias con poder absoluto. El imperio persa permanecía como el coloso indiscutido del mundo antiguo. Y en medio de todo esto, una joven judía llevaba una corona que nunca había soñado tener y guardaba un secreto que nunca había querido mantener. La pregunta que resonaba silenciosamente en los corredores del destino era simple pero aterradora: ¿cuánto tiempo podría durar este equilibrio imposible? ¿Cuándo colisionarían estas dos realidades que Ester mantenía tan cuidadosamente separadas? Lo que Ester no sabía, lo que nadie en el palacio podía prever, era que las fuerzas de la oscuridad ya estaban en movimiento. Un hombre lleno de orgullo y odio estaba por ascender al poder más alto después del rey. Su nombre provocaría terror en los corazones de todo el pueblo judío. Su plan desencadenaría la crisis más grande que los exiliados habían enfrentado desde Babilonia.
Y cuando llegara ese momento, la corona sobre la cabeza de Ester y el secreto en su corazón colisionarían de maneras que pondrían a prueba todo lo que ella era. La calma en el palacio era solo el silencio antes de la tormenta más devastadora. Este capítulo nos enseña algo profundo sobre la providencia divina. Dios estaba preparando el escenario, moviendo las piezas en el tablero de la historia con precisión perfecta. Mardoqueo salvó al rey, pero no fue recompensado inmediatamente. Ese acto quedaría registrado para el momento exacto en que sería necesario. Ester guardaba su identidad, no por vergüenza sino por protección. Esa misma identidad oculta se convertiría en el arma más poderosa en el momento crucial. Todo lo que parecía ordinario, todo lo que parecía injusto, todo lo que parecía olvidado, nada era accidental. El gran director estaba orquestando una sinfonía de rescate que aún no alcanzaba su crescendo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El odio es una semilla que crece en silencio hasta convertirse en un monstruo que devora todo a su paso. En el palacio de Susa, mientras Ester reinaba con gracia y Mardoqueo servía con lealtad, un hombre estaba ascendiendo en poder cuyo corazón albergaba una oscuridad tan profunda que pondría en peligro la existencia misma de todo un pueblo. Su nombre era Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo que estás a punto de escuchar revela cómo el orgullo herido puede convertirse en genocidio planificado. Prepárate, porque esta parte de la historia te mostrará hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se combina con poder político absoluto. En Ester capítulo 3 versículo 1, las escrituras narran un cambio dramático en la estructura de poder del imperio. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Este no era un ascenso ordinario. Amán fue elevado al segundo lugar más poderoso del imperio, solo por debajo del rey mismo. Su autoridad se extendía sobre 127 provincias, su palabra era casi tan vinculante como la del monarca, y su influencia penetraba cada rincón del vasto reino persa. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. El protocolo era claro, Amán debía recibir reverencia de todos. Pero había un hombre que no se inclinaba. En el versículo 2, se nos dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Día tras día, mientras todos los demás caían de rodillas al paso de Amán, Mardoqueo permanecía de pie. Los siervos del rey le preguntaban una y otra vez por qué transgredía el mandamiento real, pero Mardoqueo se mantenía firme. El versículo revela que finalmente le declararon a Amán la razón, querían ver si Mardoqueo persistiría en su actitud, porque él les había declarado que era judío. Esta no era simple terquedad ni falta de respeto cultural, era convicción religiosa. Como descendiente de la tribu de Benjamín y adorador del Dios único, Mardoqueo no podía inclinarse ante ningún hombre como si fuera divino, especialmente no ante un Agageo, descendiente de los antiguos enemigos de Israel. La ira de Amán fue explosiva y desproporcionada. Ester 3 versículo 5 dice que cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero su venganza no se detendría en un solo hombre. El versículo 6 revela la magnitud aterradora de su odio. Le parecía poco poner mano solamente en Mardoqueo, sino que procuró destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Un acto de desobediencia de un hombre se convertiría en la excusa para el exterminio de una nación entera. El orgullo herido de Amán exigía más que la muerte de Mardoqueo, exigía el genocidio de todo el pueblo judío disperso por el imperio. Esta no era justicia, era maldad pura cristalizada en intención asesina. Amán era un estratega calculador. No actuó impulsivamente, sino que planificó meticulosamente. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, que significa suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes, hasta el mes 12º, que es el mes de Adar. Esta práctica pagana de echar suertes era común en la cultura persa para determinar días propicios. Amán buscaba el momento perfecto, sancionado por sus supersticiones, para ejecutar su plan diabólico. Las suertes cayeron en el mes de Adar, dándole casi un año completo para preparar la masacre. El destino de millones quedaría determinado por el lanzamiento de dados, o eso creía Amán.
pero por encima de las suertes paganas, el Dios de Israel observaba y preparaba su respuesta. Ahora viene el momento de la manipulación magistral. Amán se acercó al rey Asuero con un argumento cuidadosamente diseñado para obtener su aprobación. En Ester 3 versículos 8 al 9, leemos sus palabras envenenadas: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Amán nunca mencionó a los judíos por nombre, solo los describió como un pueblo problemático, extraño, potencialmente peligroso. Luego añadió el anzuelo financiero: si pleis al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean ingresados en los tesoros del rey. Era un soborno masivo, una cantidad astronómica de dinero que equivalía a 2/3 del ingreso anual del imperio. El rey Asuero, sin investigar, sin preguntar qué pueblo era este, sin considerar las consecuencias, tomó una decisión que sellaría el destino de millones. El versículo 10 nos muestra la ligereza aterradora con la que se firmó una sentencia de muerte. El rey se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Este anillo no era un simple ornamento, era el sello real, el símbolo de autoridad absoluta. Cualquier documento sellado con ese anillo tenía la fuerza de ley irreversible en todo el imperio. El rey le dijo a Amán que la plata era suya, y que hiciera con el pueblo lo que bien le pareciera. Con estas palabras casuales, Asuero firmó la sentencia de muerte de un pueblo entero sin siquiera saber quiénes eran. Los escribanos reales fueron convocados inmediatamente. En el día 13 del mes primero, se escribió conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. El decreto fue escrito en nombre del rey Asuero y sellado con el anillo real. Era oficial, era legal, era irreversible según las leyes de Media y de Persia. El versículo 13 revela el contenido escalofriante de estos documentos. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No habría excepciones, no habría misericordia. Sería aniquilación total. Los correos salieron prontamente, llevando la muerte escrita en pergaminos sellados a cada rincón del imperio. Imagina la escena: mientras estos mensajeros galopaban por las rutas imperiales, llevaban consigo la sentencia de muerte de millones de personas inocentes. El decreto fue dado en la capital de Susa, y según el versículo 15, el rey y Amán se sentaron a beber mientras la ciudad de Susa estaba consternada. Esta imagen es devastadora. Los arquitectos del genocidio celebraban con vino mientras el horror se extendía por las calles. Los habitantes de Susa, tanto judíos como gentiles que los conocían como vecinos pacíficos, quedaron atónitos ante la crueldad incomprensible del decreto. Cuando las noticias llegaron a las comunidades judías dispersas por el imperio, el lamento fue universal y desgarrador. En Ester versículo 1, se describe la reacción de Mardoqueo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. El rasgamiento de vestidos y el uso de cilicio y ceniza eran signos tradicionales del duelo más profundo. Mardoqueo llegó hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Su grito de angustia resonaba por las calles, un lamento que representaba el dolor de todo un pueblo condenado. En cada provincia donde llegaba la orden del rey, había gran luto entre los judíos, con ayuno, lloro y lamentación. ¿Puedes imaginar el terror que se apoderó de las familias judías esa noche? Padres mirando a sus hijos sabiendo que todos estaban condenados a muerte. Ancianos que habían sobrevivido al exilio babilónico enfrentando ahora una amenaza aún más absoluta. Madres abrazando a sus bebés preguntándose cómo protegerlos de un decreto que llevaba el sello del rey más poderoso del mundo. No había escapatoria, el imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía. No había lugar donde correr, no había frontera que cruzar, no había refugio que ofreciera seguridad. La sentencia era total y la fecha estaba fijada: el día 13 del mes de Adar, todo el pueblo judío sería exterminado. El reloj de la muerte había comenzado su cuenta regresiva. En este momento oscuro, cuando todo parecía perdido, cuando el odio se había convertido en ley y la maldad tenía el poder del Estado detrás de sí, algo extraordinario estaba por suceder.
Dentro del palacio real, usando una corona y viviendo en lujo, había una mujer que todavía guardaba un secreto. Esther no sabía que había sido posicionada precisamente para este momento. Mardoqueo estaba por recordarle algo que cambiaría todo, quizás ella había llegado a la realeza para un tiempo como este. La crisis más grande del exilio judío estaba por encontrarse con la fe silenciosa de una reina que tendría que elegir entre su seguridad y la salvación de su pueblo. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Hay momentos en la vida donde el destino colisiona con la decisión, donde todo lo que has sido converge en un instante que define todo lo que serás. Para Esther, ese momento había llegado con la fuerza de un trueno desgarrando el cielo. Dentro de los muros del palacio, rodeada de lujo y protección, la reina vivía en una burbuja de ignorancia sobre el horror que se desarrollaba afuera. Pero esa burbuja estaba por estallar de la manera más dolorosa posible. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu propia vida y la de las personas que amas? Entonces comprenderás el tormento que estaba por desatarse en el corazón de esta joven reina. Las doncellas y eunucos de Esther llegaron corriendo con noticias alarmantes. Según Esther capítulo versículo, le dijeron que Mardoqueo estaba afuera de la puerta del rey, vestido de cilicio. La reina se angustió mucho, y envió vestidos para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Esther no entendía qué estaba sucediendo, su padre adoptivo, siempre tan digno y compuesto, ahora se encontraba en las calles vistiendo harapos de luto, clamando con angustia. Algo terrible había ocurrido, pero las paredes del palacio la mantenían aislada de la realidad mortal que enfrentaba su pueblo. Su preocupación era genuina pero su conocimiento era nulo, una combinación peligrosa cuando cada segundo contaba. Esther entonces llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que éste había puesto al servicio de ella. En el versículo 5, le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué sucedía y por qué actuaba así. Atac se convirtió en el mensajero entre dos mundos, el mundo protegido del palacio donde reinaba Esther y el mundo aterrorizado de las calles donde lloraba Mardoqueo. Este eunuco llevaría mensajes que determinarían el destino de millones, palabras que pesaban más que todo el oro del tesoro real. Cuando Atac salió a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, encontró a Mardoqueo quebrantado pero no destruido, desesperado pero no sin esperanza. Lo que Mardoqueo reveló a Atac fue devastador. Esther versículo 7 relata que Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. No dejó nada sin explicar, el odio de Amán, el decreto real, la fecha fijada para el exterminio, el soborno masivo. Pero Mardoqueo fue más allá de las palabras, le dio también la copia del decreto escrito en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a rogarle delante de él por su pueblo. Era una petición directa, urgente, desesperada, Esther debía actuar o todo estaría perdido. Atac regresó al palacio llevando este mensaje terrible y la copia del decreto mortal. Cuando Esther escuchó las palabras y vio el documento con el sello real, su mundo se derrumbó. Todo lo que había temido en secreto durante años se materializaba ante sus ojos. Su pueblo estaba condenado, su identidad oculta ya no ofrecía protección porque la muerte vendría para todos sin distinción. Y Mardoqueo le pedía que hiciera lo imposible, que arriesgara su vida acercándose al rey sin ser llamada para interceder por los judíos. La solicitud era tan simple como aterradora. Pero Esther conocía algo que Mardoqueo quizás no comprendía completamente desde su posición fuera del palacio, la ley que gobernaba el acceso al rey era inflexible y mortal. La respuesta de Esther a Mardoqueo, transmitida nuevamente a través de Atac, revela su conflicto interno. En los versículos 10 al 11 del capítulo, ella explica la situación. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esta ley no era un secreto de palacio, era conocimiento público en todo el imperio. Acercarse al rey sin invitación era considerado un acto de presunción que merecía la muerte inmediata. La única salvación era que el rey, en su misericordia, extendiera el cetro de oro,
perdonando así al intruso. Pero eso dependía completamente del humor del monarca en ese momento. Esther añade un detalle crucial: ella no había sido llamada por el rey en 30 días. Esta no era una observación casual. En la cultura persa, la ausencia del rey sugería desinterés o incluso desagrado. Si Asuero no la había llamado en un mes completo, ¿cómo reaccionaría si ella aparecía sin invitación? El riesgo no era teórico, era real, inmediato, potencialmente fatal. Esther enfrentaba una ecuación imposible: si actuaba, probablemente moriría sin lograr nada. Si no actuaba, ciertamente moriría cuando el decreto se ejecutara. Era una elección entre muerte segura y muerte probable, entre morir en silencio con su pueblo o morir intentando salvarlos. Para cualquier persona, esta sería la decisión más aterradora de su vida. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, su réplica fue como un trueno del cielo. Las palabras registradas en Esther versículos 13 y 14 son algunas de las más poderosas de toda la escritura: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mardoqueo demolió cualquier ilusión de seguridad que Esther pudiera tener. La corona sobre su cabeza no la protegería del decreto. Ella era judía, y cuando llegara el día señalado, moriría junto con su pueblo. El silencio no era una opción segura, era una garantía de destrucción. Pero luego Mardoqueo pronunció las palabras que resonarían a través de los siglos, palabras que captaban la esencia misma del propósito divino: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta era más que retórica, era profética, teológica, transformadora. Mardoqueo estaba sugiriendo que todo lo que había sucedido, la orfandad de Esther, su belleza, su selección como reina, su favor con el rey, su identidad oculta, todo había sido orquestado por una mano invisible para este momento exacto. No era coincidencia que una judía llevara la corona persa precisamente cuando su pueblo enfrentaba el exterminio. Era providencia, era propósito, era el plan divino manifestándose en tiempo real. Esther había sido posicionada estratégicamente para la crisis más grande que su pueblo había enfrentado en el exilio. Estas palabras penetraron el corazón de Esther como espadas de luz, desgarrando sus miedos y revelando su verdadero propósito. El conflicto entre su instinto de supervivencia y su llamado a sacrificarse alcanzó su punto crítico. Todo su ser gritaba que permanecer en silencio la mantendría viva un poco más, pero su espíritu sabía que Mardoqueo tenía razón: no había escapatoria real, solo la ilusión de seguridad temporal. Y más profundo que el miedo, más fuerte que el instinto de autopreservación, surgió algo que había estado dormido en su corazón: el coraje nacido de la fe. Si iba a morir de todos modos, ¿no era mejor morir peleando por su pueblo que morir escondiéndose de su identidad? La respuesta de Esther marca el punto de inflexión de toda la historia. En Esther versículos 15 y 16, ella envió este mensaje a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezco. Estas últimas palabras, si perezco que perezco, son el grito de guerra de una mujer que ha encontrado algo más grande que su propio miedo. No era suicidio temerario, era rendición santa. No era desesperación ciega, era fe iluminada. Esther había cruzado el umbral del temor hacia el territorio del coraje absoluto. El ayuno de 3 días era crucial. No era simplemente abstenerse de alimento, era un acto de humillación colectiva ante Dios, un clamor corporativo por intervención divina. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente en el libro de Esther, su presencia es innegable en este llamado al ayuno. Esther sabía que necesitaba más que valor humano para sobrevivir lo que estaba por hacer, necesitaba favor sobrenatural. Durante 72 horas, todo el pueblo judío en Susa se uniría en oración y ayuno, clamando al Dios que había prometido nunca abandonar a su pueblo. Y en el palacio, en las cámaras reales, la reina y sus doncellas harían lo mismo, preparando espíritu, alma y cuerpo para el acto más arriesgado que alguien podía intentar. Mardoqueo hizo conforme a todo lo que Esther le mandó, según el versículo 17. La comunidad judía respondió al llamado, entrando en un ayuno colectivo de proporciones históricas. Por 3 días y 3 noches, no hubo comida ni bebida. Solo clamor, solo súplica, solo desesperación santa derramada ante el trono del Altísimo.
Las calles de Susa, que habían resonado con lamentos, ahora vibraban con oraciones silenciosas. Cada padre ayunaba por sus hijos, cada madre por sus bebés, cada anciano por su pueblo. Y en el centro de todo este clamor invisible, una joven reina preparaba su corazón para caminar hacia la muerte o hacia el milagro. No sabía cuál sería el resultado, pero había tomado su decisión, arriesgaría todo. Este capítulo revela una verdad profunda sobre el propósito y el momento divino. A veces Dios nos coloca en posiciones específicas no para nuestro confort, sino para nuestra contribución crucial en su plan redentor. La pregunta de Mardoqueo resuena a través del tiempo para cada creyente, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cada persona tiene momentos definitorios donde debe elegir entre seguridad y sacrificio, entre silencio y valentía. Esther eligió el camino del coraje radical, confiando que si Dios la había colocado en el trono, también la sostendría cuando arriesgara todo por su pueblo. La cuenta regresiva había comenzado. En 3 días, la reina caminaría hacia el patio interior sin ser llamada, y el destino de una nación dependería de si el rey extendía o no su cetro de oro. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. 3 días y 3 noches habían pasado. 72 horas de ayuno absoluto, sin alimento ni agua, donde cada segundo parecía una eternidad. En las calles de Susa, el pueblo judío clamaba en silencio al Dios de sus padres, vaciando sus cuerpos para llenar sus espíritus con desesperación santa. En el palacio real, Esther y sus doncellas hacían lo mismo, preparándose no solo físicamente sino espiritualmente para lo que vendría. El tercer día había llegado, y con él, el momento de la verdad más aterradora que la joven reina había enfrentado. ¿Alguna vez has tenido que dar un paso sabiendo que podría ser el último? Entonces comprenderás el peso que Esther sintió en su corazón cuando se preparó para hacer lo imposible. Esther capítulo 5 versículo 1 marca el momento que cambiaría todo. Al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Cada palabra de este versículo está cargada de significado. No se puso ropas ordinarias, se vistió con su vestido real, declarando su identidad como reina incluso en este acto de desobediencia. Cada paso que daba por los corredores del palacio era un acto de fe envuelto en terror. Sus piernas debieron temblar, su corazón debió latir como un tambor de guerra, su garganta debió estar seca no solo por el ayuno sino por el miedo absoluto. Pero seguía caminando, cada paso la acercaba más a la vida o a la muerte. El texto continúa describiendo la escena con precisión cinematográfica. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del palacio, enfrente de la puerta del aposento. Asuero, el monarca más poderoso del mundo conocido, ocupaba su trono con toda la majestad del imperio. Desde su posición elevada, podía ver claramente la entrada. No había manera de acercarse sin ser visto, no había forma de retroceder una vez que diera el primer paso visible. Esther apareció en el umbral del patio interior, su figura real pero vulnerable, su presencia no solicitada pero imposible de ignorar. Los guardias debieron tensar sus músculos, listos para actuar según la señal del rey. Los cortesanos presentes debieron contener el aliento. Todos conocían la ley, presentarse sin ser llamado significaba la muerte. Pero entonces sucedió lo que miles de judíos habían estado rogando en oración durante 3 días. Esther 5 versículo 2 revela el momento milagroso. Cuando vio el rey a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia delante de sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. El cetro de oro se movió, cortando el aire como una línea entre la muerte y la vida. Era la señal de misericordia, el gesto de perdón, la invitación a vivir. Los músculos de Esther debieron aflojarse con alivio, las lágrimas debieron amenazar con brotar, pero se mantuvo compuesta. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, completando el ritual que confirmaba su aceptación. Había arriesgado todo y había ganado el primer paso, seguía viva. El rey, intrigado por esta visita no solicitada, preguntó inmediatamente, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esta no era solo una frase cortés, era una promesa real, vinculante, generosa hasta el extremo. Asuero reconocía que algo extraordinario debía haber motivado a Esther a arriesgar su vida de esta manera.
Su amor por ella se manifestaba en esta oferta extravagante, lo que sea que necesitara, incluso la mitad de su vasto imperio, era suya por pedirlo. Pero Esther no reveló su petición todavía. Su respuesta fue estratégica, calculada con sabiduría que superaba su edad. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Un banquete. No una petición inmediata de justicia, no una acusación dramática, sino una invitación a comer. Parecía anticlimático después de tanto drama, pero Esther estaba jugando un juego mucho más profundo. Necesitaba el momento perfecto, el escenario adecuado, la atmósfera correcta para revelar lo que debía revelar. El rey, complacido, ordenó inmediatamente: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. El monarca y Amán vinieron al banquete que Esther había preparado. La ironía era devastadora. Amán, el arquitecto del genocidio, se sentaba como invitado de honor en la mesa de la misma reina que había condenado a muerte sin saberlo. Comía su comida, bebía su vino, disfrutaba de su hospitalidad, completamente ignorante de que estaba cenando con una de las personas que había sentenciado a exterminar. Durante el banquete, mientras el vino corría y la atmósfera se relajaba, el rey volvió a preguntar a Esther. En el versículo 6 dice: ¿cuál es tu petición? Te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Era la segunda vez que hacía esta promesa expansiva. El momento parecía perfecto para revelar todo, pero Esther nuevamente mostró una paciencia estratégica que desafiaba la urgencia de su situación. Su respuesta fue: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Otro banquete, otra espera, otra noche de suspenso. ¿Por qué esta demora? ¿Por qué no revelar todo inmediatamente cuando el rey estaba tan dispuesto a conceder cualquier cosa? La sabiduría de Esther era profunda, necesitaba que la tensión aumentara, que el rey se volviera aún más curioso, que el momento de la revelación tuviera el máximo impacto posible. Cada banquete aumentaba la intriga del rey, cada demora incrementaba su disposición a complacerla, cada espera creaba más anticipación para lo que ella finalmente pediría. Esther no estaba simplemente improvisando, estaba ejecutando una estrategia brillante diseñada para maximizar sus posibilidades de éxito cuando finalmente revelara la verdad terrible. Mientras tanto, Amán salió del primer banquete sintiéndose invencible. Esther 5 versículo 9 describe su estado mental: Amán salió aquel día contento y alegre de corazón. Había sido honrado por la reina misma, invitado a un banquete privado con el rey, tratado como el segundo hombre más importante del imperio que efectivamente era. Su ego estaba inflado hasta proporciones monstruosas. Pero entonces vio algo que arruinó completamente su alegría. Cuando Amán vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ese único hombre, ese judío terco que se negaba a inclinarse, era como una espina clavada en el orgullo de Amán que ningún honor podía remover. Amán se contuvo y llegó a su casa, donde llamó a sus amigos y a su esposa Zeres. Entonces comenzó a jactarse de manera patética de todas las glorias de sus riquezas, la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. El versículo 11 muestra su necesidad desesperada de validación externa. Luego añadió el clímax de su presunción: también dijo Amán, y aún la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Era el pináculo de su gloria percibida, la cima de su ascenso social. Pero entonces, en el versículo 13, la sombra cayó sobre toda su alegría: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. La obsesión de Amán con Mardoqueo había alcanzado proporciones enfermizas. Un hombre que tenía riquezas, poder, hijos, favor real, e incluso el honor especial de la reina, no podía disfrutar nada de ello porque una persona se negaba a inclinarse ante él. Su esposa Zeres y sus amigos le dieron un consejo que reveló la oscuridad de sus corazones: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Una horca de 50 codos significaba aproximadamente 22 metros de altura, una estructura masiva diseñada para exhibición pública máxima. No era suficiente matar a Mardoqueo, querían humillarlo espectacularmente. El versículo 14 concluye: esto agradó a Amán, e hizo preparar la horca.
La trampa estaba lista, la sentencia pronunciada, solo faltaba la firma del rey. Pero lo que Amán no sabía era que Dios estaba por mover otra pieza crucial en el tablero del destino. Esa misma noche, algo extraordinario sucedió en las cámaras reales. Ester 6 versículo 1 narra, aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Esta no fue coincidencia, fue intervención divina manifestada como insomnio real. De todos los documentos que podían leer, de todas las páginas en los vastos archivos del imperio, encontraron y leyeron precisamente el registro de cómo Mardoqueo había denunciado la conspiración de Bigtán y Teres para matar al rey. El versículo 3 registra la pregunta crucial del rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Los siervos respondieron, nada se ha hecho con él. El héroe que había salvado la vida del rey nunca había sido recompensado. Esta injusticia estaba por ser corregida en el momento más perfecto posible. Justo en ese momento, Amán había entrado en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que ahorcara a Mardoqueo en la horca que había preparado. La ironía era deliciosa, Amán venía a pedir la muerte de Mardoqueo exactamente cuando el rey estaba decidiendo cómo honrar a Mardoqueo. Los sirvientes informaron al rey que Amán estaba afuera. El rey ordenó, que entre. Y cuando Amán entró, el rey le preguntó sin revelar de quién hablaba, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? El ego de Amán explotó con presunción, pensó en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Su respuesta fue un despliegue de fantasía narcisista, que traigan vestiduras reales que el rey haya usado, un caballo en que el rey haya montado con la corona real en su cabeza, que todo esto sea entregado a uno de los príncipes más nobles del rey para que vista a ese hombre y lo pasee por la plaza de la ciudad proclamando, así se hará al varón cuya honra desea el rey. La respuesta del rey debe haber golpeado a Amán como un martillo en el pecho. Ester 6 versículo 10 registra las palabras devastadoras, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. El mundo de Amán se derrumbó en un instante. El hombre que quería ahorcar a Mardoqueo ahora debía honrarlo públicamente. El orgullo que había diseñado esta fantasía de gloria para sí mismo ahora se convertía en la pesadilla de tener que ejecutarla para su enemigo. Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo condujo por las calles gritando lo que su alma odiaba decir, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Era humillación pública disfrazada de deber real. Después de este espectáculo, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán se dio prisa para irse a su casa, angustiado y cubierta su cabeza en señal de vergüenza. Cuando contó a su esposa y amigos lo sucedido, ellos le dijeron algo profético que debe haberlo llenado de terror, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo ante quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Apenas terminaron de hablar cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al segundo banquete de Ester. El condenado caminaba hacia su juicio final sin saberlo, arrastrando consigo todo el peso de su orgullo destrozado y su maldad por ser revelada. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El segundo banquete estaba servido. Las copas rebosaban de vino, los platillos exquisitos adornaban la mesa, y la atmósfera parecía festiva. Pero bajo la superficie de esta celebración, una tormenta estaba por desatarse que sacudiría los cimientos mismos del imperio persa. Amán se sentaba a la mesa del rey, todavía aturdido por la humillación de haber tenido que honrar a Mardoqueo públicamente. Asuero disfrutaba del vino y la compañía, curioso por descubrir finalmente qué petición había motivado a su reina a arriesgar su vida. Y Ester, la joven huérfana que había guardado su secreto durante tanto tiempo, estaba a punto de quitarse la máscara y revelar una verdad que cambiaría todo. El momento había llegado, y no habría vuelta atrás. Mientras bebían vino en el segundo banquete, el rey volvió a hacer la pregunta que había estado esperando respuesta: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Era la tercera vez que hacía esta promesa generosa, y esta vez Ester no aplazaría más su respuesta. Lo que sucedió a continuación está registrado en Ester capítulo 7 versículos 3 y
y son palabras que resuenan con poder a través de los siglos. Ester respondió, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. La sala debió quedar en silencio absoluto. ¿Su vida? ¿Su pueblo? ¿De qué estaba hablando la reina? El rey se inclinó hacia adelante, cada músculo tenso, esperando la explicación. Entonces Ester soltó la verdad con toda su fuerza devastadora, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, aunque el enemigo no podría compensar el daño del rey. Cada palabra era una bomba. La reina estaba revelando que ella misma era parte del pueblo condenado al exterminio por el decreto real. No era una observadora distante que pedía misericordia para extraños, era una de las víctimas destinadas a morir. La identidad que había guardado tan celosamente durante años ahora explotaba en medio del banquete como un trueno que parte el cielo. Asuero debió sentir que el piso se movía bajo sus pies. Su amada reina, la mujer más hermosa de su imperio, estaba condenada a muerte por su propio decreto. El rey respondió con urgencia y furia, ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La pregunta revelaba su ignorancia total sobre lo que había afirmado. Había dado su sello real a Amán sin comprender verdaderamente a quien estaba condenando. Ahora, confrontado con la realidad de que su propia esposa era una de las víctimas, su ira comenzaba a hervir. Ester, con un coraje que superaba todo entendimiento humano, levantó su mano y señaló directamente al hombre sentado a la mesa con ellos. Sus palabras en Ester 7 versículo 6 cortaron el aire como una espada, el enemigo y adversario es este malvado Amán. El acusado estaba presente, el villano desenmascarado, el arquitecto del genocidio expuesto ante los ojos del rey que acababa de descubrir que su complot incluía a la reina misma. Amán se aterró delante del rey y de la reina. El hombre que minutos antes se había sentido orgulloso e invencible ahora temblaba ante la realidad de su perdición inminente. El rey, enfurecido, se levantó del banquete y salió al huerto del palacio, necesitando un momento para procesar la traición, la manipulación, el engaño masivo. Mientras Asuero luchaba con su ira afuera, Amán se quedó para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque veía que el mal ya estaba determinado para él por el rey. Era una ironía devastadora, el hombre que había planeado la muerte de la reina ahora le rogaba por misericordia. Desesperado, Amán se arrojó sobre el lecho donde Ester estaba recostada, en un último intento patético de obtener compasión. Pero el momento no pudo ser peor. El rey regresó del huerto justo cuando Amán estaba postrado sobre el lecho de la reina. Las palabras de Asuero en el versículo 8 revelan su interpretación de la escena, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Lo que era súplica desesperada pareció asalto sexual ante los ojos del rey enfurecido. En cuanto esta palabra salió de la boca del rey, le cubrieron el rostro a Amán. Este acto de cubrir el rostro era el preludio de la ejecución, el símbolo de que el condenado ya estaba muerto en términos legales. Uno de los eunucos, Arbona, señaló algo que sellaría completamente el destino de Amán, la horca de 50 codos de altura que Amán había hecho preparar para Mardoqueo estaba lista en su propia casa. El rey ordenó sin dudar, colgadlo en ella. Y colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. La justicia divina se había manifestado de manera perfecta. El instrumento de muerte que Amán diseñó para su enemigo se convirtió en el medio de su propia destrucción. El que cavó la fosa para otro cayó en ella. Esta verdad bíblica se cumplió con precisión quirúrgica ante los ojos de todo el imperio. Pero aunque Amán estaba muerto, el problema permanecía, el decreto de exterminio seguía en vigor. Según las leyes de Media y de Persia, ningún edicto sellado con el anillo real podía ser revocado. La muerte del autor del decreto no anulaba el decreto mismo. El día 13 del mes de Adar seguía siendo la fecha fijada para el exterminio de todos los judíos. La amenaza había sido desmascarada, el villano ejecutado, pero el peligro permanecía tan real como antes. Ester volvió a arriesgar su vida acercándose al rey sin ser llamada. Ester 8 versículo 3 narra que volvió a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y el designio que había tramado contra los judíos. El rey extendió nuevamente el cetro de oro a Ester, perdonando su intrusión. Ella se puso en pie y explicó la situación imposible, el decreto seguía vigente, su pueblo seguía condenado, necesitaban un nuevo edicto que contrarrestara el primero.
Mardoqueo fue traído ante el rey, porque Ester le declaró lo que él era respecto de ella. El secreto de su relación finalmente salió a la luz completa. El rey quitó su anillo, que había recobrado de Amán, y lo dio a Mardoqueo. El judío que se negaba a inclinarse ante Amán ahora llevaba el sello real, elevado al mismo puesto que su enemigo había ocupado. Pero el anillo real y el poder venían con una responsabilidad urgente. El decreto de muerte no podía ser revocado, pero podía ser contrarrestado. El rey autorizó a Ester y Mardoqueo a escribir un nuevo decreto como mejor les pareciera, sellado con el anillo real. Ester 8 versículos 10 al 11 registra el contenido de este segundo edicto, fue escrito en nombre del rey Asuero y sellado con el anillo real, y enviado por medio de correos montados en caballos veloces. El decreto daba permiso a los judíos en todas las ciudades para reunirse y defender sus vidas, destruir, matar y exterminar a cualquier fuerza armada que los atacara. No era un llamado a la agresión sin autorización para la autodefensa. Si alguien venía a matarlos el día señalado, tenían permiso legal para defenderse con fuerza letal. Los correos salieron apresurados por mandato del rey, y el decreto fue dado en la capital de Susa. La ciudad de Susa se alegró y regocijó. El contraste con la consternación anterior era total. Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, y un manto de lino fino y púrpura. Era la vindicación pública completa del hombre que había sido marcado para muerte. Ester 8 versículo 17 dice que en cada provincia y en cada ciudad donde llegaba el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. La desesperación se transformó en celebración, el luto en regocijo, la sentencia de muerte en esperanza de vida. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El Dios que protegía a Israel se había manifestado tan poderosamente que gentiles decidían unirse a ellos. Llegó el día 13 del mes de Adar, el día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Pero según Ester 9 versículo 1, sucedió lo contrario, los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Por todo el imperio, aquellos que habían planeado el pillaje y la masacre enfrentaron una defensa organizada y legal. Los judíos se reunieron en sus ciudades para descargar la mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie les pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, ayudaron a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Era un giro completo, los que debían ser víctimas se convirtieron en vencedores, los que debían morir vivieron mientras sus enemigos perecieron. En Susa mataron a 500 hombres, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Cuando el rey informó esto a Ester y le preguntó qué más deseaba, ella pidió un día adicional de defensa y que colgaran los cuerpos de los hijos de Amán en la horca. No era venganza sádica sino declaración pública de que la amenaza estaba completamente eliminada. El día 14 de Adar, los judíos en Susa se reunieron nuevamente y mataron a 300 hombres más. En el resto de las provincias, los judíos mataron a 75,000 de sus enemigos, pero no tocaron el botín. Este detalle es crucial, no pelearon por ganancia material sino por supervivencia. Cuando terminó la batalla, descansaron y lo convirtieron en día de banquete y de alegría. Los judíos de Susa celebraron el día 15 porque habían peleado 2 días. Así nacieron las fechas de Purim. Mardoqueo escribió estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos del reino ordenando que celebraran anualmente el día 14 y 15 del mes de Adar. Estas eran fechas para recordar cómo la tristeza se había tornado en alegría y el luto en día bueno. Debían ser días de banquete y gozo, de enviar porciones los unos a los otros y de dar dádivas a los pobres. Ester 9 versículo 29 registra que la reina Ester y Mardoqueo confirmaron esta carta de Purim con plena autoridad. La festividad quedó establecida permanentemente en el calendario judío. Hasta el día de hoy, miles de años después, el pueblo judío celebra Purim recordando cómo una joven reina arriesgó su vida en silencio y salvó a toda una nación de la extinción. El libro de Ester termina exaltando la grandeza de Mardoqueo, quien fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. De una joven huérfana y su primo adoptivo, Dios levantó salvación para todo Israel.
La historia de Esther nos enseña verdades eternas. Dios obra incluso cuando su nombre no se menciona explícitamente, posiciona a personas en lugares estratégicos para momentos cruciales, y transforma el mal planificado contra su pueblo en victoria gloriosa. El silencio de Esther no era debilidad sino sabiduría. Su revelación no fue impulsiva sino estratégica. Su coraje no fue temerario sino fundamentado en fe profunda. Una decisión silenciosa, un ayuno colectivo, un paso de fe, así salvó Dios a su pueblo de la aniquilación total. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia Historia Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.